Querido Padre Fundador, de los muchos dones con los que Dios te ha bendecido para acompañar al carisma fundacional que el Espíritu Santo ha soplado en vos, hemos decidido rescatar uno, el don de la palabra hecha poema. El artista recurre a atajos de belleza que muchas veces permiten alcanzar la verdad y el bien de un modo misterioso. Y vos, con tus poemas, algunos hechos canciones, has sabido enseñarnos tanto, o más en algunos casos, como con tus prédicas, charlas, anécdotas, consejos y libros. Por eso, hemos decidido que en este homenaje recurra a ese tono poético que has sabido darle a tu vida y a la ciudad miliciana toda. Tu vocación poética empieza a manifestarse desde muy niño. A los 7 años registras el primero, el agua. Pero al poco tiempo, vos mismo nos dices: después vinieron algunos versos con los que buscaba expresar mi patriotismo heredado de mi familia. Debo decir que ese año de 1940 empezó a despertar el niño poeta. Y por ello supiste expresar en poemas un profundo amor patriótico y de corazón americano. De los diversos poemas de tu infancia, queremos rescatar algunos hermosos fragmentos de la poesía Las Américas, que escribiste en 1944 con apenas 10 años. Y así decías: este 14 de abril están flameando las banderas festejando las Américas unidas por su hermandad. Gracias por estos 60 años. A tus órdenes, Padre Fundador. A unidade americana é símbolo de liberdade, 23 nações unidas, unidas pela Irmandade. Obrigada por estes 60 anos, a tuas ordens, Pai Fundador. Hacia la segunda década de tu vida, la palabra de Dios ya había calado hondo en tu corazón. Es que fue un tiempo en el que nos dices: vivía con hondura y fidelidad mi preparación a la vocación sacerdotal. Y por eso nos conmueve escuchar tus glosas describiendo en primera persona y con desgarradoras palabras el corazón turbado del hijo menor de la parábola, en tu poema El Hijo Pródigo, escrito en 1953. Tenías 20 años recién cumplidos, y así escribiste: Les anges s'élèvent pour soutenir son corps à partir de rien, et l'histoire renaît à chaque pas dans le silence d'un après-midi qui saigne. Merci pour ces 60 ans, à vos ordres, Père Fondateur. Cuando quise volver, tomé el camino tembloroso, temiendo aquel regreso, mas mi padre me vio desde muy lejos. Y vino hacia mí, que lo había herido, me apretó fuertemente contra el pecho, y volvió a vivir el hijo muerto. Gracias por estos 60 años, a tus órdenes, Padre Fundador. Ya entregado al Señor en tu vocación sacerdotal y de fraile dominico, viviste 2 intensos años de estudio hasta completar tu doctorado en el Angelicum de Roma. Pudiste allí contemplar la catolicidad de la Iglesia y los agitados tiempos de preparación del concilio. Y desde allí, según nos cuentas, mirando desde la ventana de mi cuarto de estudiante las ruinas del foro romano en el bermejo atardecer que dibujaba a lo lejos los perfiles de las torres de la Basílica de San Pedro, surgió Roma, escrito en 1960. Tenías 27 años y así lo describías. Cette nuit-là, j'ai quitté la maison. Les lumières de mon ciel se sont éteintes. Cette nuit-là, j'ai quitté la maison. La ligne était absente de mon chemin. Cette nuit-là, j'ai quitté la maison. Terrible ingratitude du fils mort. J'ai vu mon père pleurer sur la montagne et je n'ai pas voulu courir à sa rencontre. Se dibujan perfiles todos muertos, pintados por el sol en escarlata, y las sombras van llegando poco a poco para callar clamores en el alma. ¿Dónde está la fuerza del imperio y el oculto misterio de una raza? Gracias por estos 60 años. A tus órdenes, Padre Fundador.
Después de haber vuelto de Roma y en plena faena de conducir un colegio, luego una universidad, asumir funciones relevantes en la orden y, por supuesto, fundar día a día ese sueño-misión de tu vida, la milicia juvenil, tu corazón de poeta necesitaba un reposo para dedicarse plenamente a la noble tarea de formar jóvenes que aspiren a darle a sus vidas elevados ideales de amor y servicio a Dios, la Iglesia y la patria. Vos mismos nos dices, además de esta tarea que me exigía la orden, a partir de 1962 empecé a fundar la milicia juvenil Santo Tomás, que luego se transformó en FASTA. ¿De dónde iba a sacar tiempo para dedicarlo a la poesía? Era claro que el Señor me pedía otra cosa. Sin embargo, en esos años sin poemas, nos supiste regalar la mejor doctrina, presentar a los mejores maestros, describir las más bellas experiencias vitales y acceder a las oraciones más profundas. De esos años, queremos rescatar fragmentos de esa profunda plegaria que nos acompañó siempre, la oración del valor de Fray Luis Joseph Le Bret. El valor de permanecer a menudo en la soledad y el valor de volver a empezar siempre con los que se quedan y con los que llegan. El valor de no irritarse ante las deserciones y conservarse dueño de sí mismo. El valor de encontrar el tiempo suficiente para meditar y rezar. Amén. Gracias por estos 60 años. A sus órdenes, Padre Fundador. El valor de permanecer a menudo en la soledad y el valor de volver a empezar siempre con los que se quedan y con los que llegan. El valor de no irritarse ante las deserciones y conservarse dueño de sí mismo. El valor de encontrar el tiempo suficiente para meditar y rezar. Amén. Gracias por estos 60 años. A tus órdenes, Padre Fundador. Con tu corazón perturbado por la grave crisis fundamentalmente moral que estaba viviendo tu patria amada, volvió el poema a tu vida y a las nuestras. Por aquellos años, en ese mismo espíritu escribiste esa obra profética, La República Ocupada. Pero querías decir más, querías gritar que nos estaban arrebatando nuestros sueños, nuestra esencia y nuestra paz. Sobre esos tiempos decías: algunas otras poesías surgieron inspiradas por acontecimientos que me impactaron hondamente. Así, cuando comenzó a aparecer por los avatares políticos el rostro de una ideología apátrida encaramándose en el poder de la nación, escribí Destierro. Ello fue en 1985, con 52 años. Y así decía el poeta compungido sobre la Argentina, pero con valor universal. Yo tenía entonces hasta un caballo imaginario que me llevaba a librar batallas y geografías intensas, definidas y de sabor de la tierra en la garganta. Pero un día apareció desde otra orilla. No tenía rostro, solo aullidos feroces y una carga de perverso anhelo destruyendo en la noche las mañanas. Gracias por estos 60 años. A tus órdenes, Padre Fundador. Yo tenía entonces un patio de glicinas y un amor transformado en esperanza. Fue llegando un día y otro día, cada vez achicando las distancias. Ahora, arrinconado, espero cada tarde su llegada, su mordisco brutal comiéndose a la patria. Gracias por estos 60 años, a tus órdenes, Fundador. También nos enseñaste en el dolor a vivir el dolor, aún el dolor más lacerante, la muerte del amigo, con fortaleza y esperanza. Aún resuena en la memoria de muchos aquel sermón en el que insistentemente nos decías: creo en las realidades invisibles. La muerte de Bicho Tovares, que se fue tempranamente en 1994 a la casa del padre. Sobre esa experiencia dijiste: Bicho, Miguel Ángel Tovares, había sido mi amigo y colaborador fiel desde que nos conocimos en su Mendoza natal. Fue no solo un buen miliciano,
buen amigo, buen jefe, buen conductor, buen esposo, buen padre, sino además un auténtico trovador de Fasta, que dejó como recuerdo muchas de sus poesías hechas canciones y marchas. 3 años después, en 1997, vos con 64 años, al trasladar los restos del bicho al cementerio Parque de San Martín de los Andes, escribiste este hermoso poema en homenaje. Para el bicho, simplemente en el recuerdo. Y todo fue silente, sin cantos, y el recuerdo dejó que tu poema se esfume entre las brumas. Y seguirán los días tediosos del invierno, con nieves enfriando dolores y amarguras. Quizás alguien se llegue a dejar su plegaria cuando el viento sureño con su canción acuda. Gracias por estos 60 años, a tus órdenes, Padre Fundador. En marzo de 2013, cuando tenías 70 años, cuando el mundo se conmovió, sucediendo al querido y admirado Benedicto XVI, el cónclave de la Iglesia Católica, inspirado por el Espíritu Santo, elegía un nuevo papa, un papa del fin del mundo, un papa argentino. Pero si a todos nos sorprendió y emocionó, nos imaginamos tu sorpresa y emoción. Jorge Bergoglio, tu amigo de Flores, compañero de ideales juveniles y con quien juntos maduraron la vocación sacerdotal. Y por eso el corazón del poeta, feliz y orgulloso, quiso escribirle. Y nos decías: apenas elegido el Papa Francisco, le hice llegar unos versos en los que relataba nuestra vieja amistad en la parroquia San José de Flores. Van aquí algunos breves fragmentos del poema al Papa Francisco en recuerdo de una vieja amistad. Y nos fuimos todos detrás del llamado que Cristo fue haciendo según su voluntad. Unos como laico, otros sacerdotes, todos intentando a Dios entregar. Muy lejos quedaron aquellos recuerdos, sacerdotes, laicos, parroquia, amistad. Gracias por estos 70 años. A tus órdenes, Padre Fundador. El extraño paso de Dios por las vidas de aquellos muchachos de trono y altar que juntos juraban incendiar el mundo con fe, esperanza, amor y hermandad, dejó una blanca y encendida estela que oculta llama para iluminar. Este don poético, como todos tus dones, también estuvieron al servicio de la ciudad miliciana. Es por eso que has aportado numerosos versos que en muchos casos se han hecho canciones que entonamos y desentonamos en tantas reuniones, campamentos y actividades milicianas. Gracias también por eso. Tal vez el más emblemático sea Ciudad, ya transformada en el himno de la ciudad miliciana y que se canta en varios idiomas. Recordamos tu emoción cuando lo escuchaste en portugués, en ese consejo plenario al que fueron los milicianos de San Pablo, Brasil. Sobre esta marcha nos decías: corría el año 1987. En un ómnibus viajaban varios milicianos conmigo. Un miliciano cordobés me mostró un afiche. Había una frase que decía: porque crecimos, fuimos ciudad. Pero a mí me pareció que era exactamente lo contrario y corregí el texto diciendo: porque fuimos ciudad, crecimos. Y acto seguido comencé a componer una poesía a partir de esa frase. Más tarde, el miliciano Jorge Tell encontró esa letra guardada en la sede del Rucaillú, sin conocer ni su origen ni su autor. En un rapto de inspiración le puso música y se convirtió en marcha. Escuchemos sus versos profundos y llenos del carisma fundacional que nos abren a la contemplación del misterio del paso de Dios en nuestras vidas y nos llenan el corazón de gratitud. No ambiciono llegar, pues fui venido. No quisiera volver, pues fui encontrado. Y en el Ruca, que fue sueño de niños, la ciudad miliciana hoy está. Gracias por estos 60 años. A tus órdenes, Padre Fundador.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Camacho, soy miliciano de FASTA Ecuador y bueno, envío este video a nuestro fundador, el padre Fosbury, por los 60 años de FASTA. Así que voy a interpretar la Marcha Ciudad. Porque fuimos ciudad, crecimos, porque fuimos ilusión, llegamos, porque antes de nacer supimos que en el antes de llegar estábamos, porque encontré la paz en el camino, con las armas en vilo vigilando. No ambiciono llegar, pues fui venido, no quisiera volver, pues fui encontrado. Y en el sueño de andar viejos caminos, con las cosas del hoy me voy topando. Enristada mi lanza en mi destino, los molinos de viento voy sobrando. Y en el Ruca que fue sueño de niños, la ciudad miliciana voy gestando. Y en el Ruca que fue sueño de niños, la ciudad miliciana voy gestando.